Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira quién habla. Soy Cecilia Valenzuela. El especialista en Internet, en redes sociales, Alfonso Baella, como el colega, amigo de esta casa, nos acompaña esta noche. La educación en el Perú ha retrocedido al último lugar según la prueba PISA, una evaluación de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hay también un proyecto de ley de delitos informáticos que ha sido objeto de críticas y que aún es discutido en el Congreso. Y está, por supuesto, permanentemente, hace ya 3 semanas, el caso López Meneses. ¿Cómo se han movido las redes sociales frente al López Gate? Vamos a saludar a Alfonso Baella. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. La noticia hoy, cuando uno se despierta y ve el diario El Comercio, se dispone a desayunar o a tomar un café frente al diario El Comercio, ha sido realmente impactante. Creo que los peruanos nos hemos sentido ofendidos. El Perú ha retrocedido en materia de educación. Yo creo que no es necesariamente que hemos retrocedido, Cecilia. Creo que de cuando en cuando hay que recordar que hay agendas pendientes. Y una agenda pendiente, lacerante y lamentable, es la educación en el país. Y eso, si bien lo recuerda hoy día El Comercio, la verdad también es que esto es un tema que viene siendo un lastre para el país y para el desarrollo hace muchos años. Eso es verdad, pero nos sometemos a una prueba con 65 países más y salimos en el 65 puesto, o sea, en el último lugar. Yo creo que hay una parte buena y una parte mala en ese análisis que hoy día El Comercio presenta y que ha causado tanto estupor con razón y que nos merece la mayor de las preocupaciones. Digamos que la buena es que, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, esto está mostrando indicadores del Perú que viene mejorando. Estamos muy mal, pero estamos menos mal que hace algunos años. Pero eso no quiere decir que hayamos salido del último puesto en el que seguimos estando. También es verdad que... Además, si los otros están mejor y le elevan su estándar, elevan su nivel, nosotros seguimos estando tan mal como en los años anteriores. Quiero decirte que ningún país en América Latina ha pasado la media de esta calificación. Si bien es cierto, Chile lidera en América Latina la educación escolar y la educación entre 15 años para abajo, evidentemente aún hay mucho que hacer. Pero yendo al caso peruano, es lamentable lo que estamos viendo en educación y yo creo que muchos de los especialistas han hablado hasta el cansancio y creo que sabemos las recetas y creo que sabemos también cuál es el problema. En el Perú existe lamentablemente una multiplicidad de razones por las cuales la educación está así como está. Tendríamos que partir básicamente por decir, por ejemplo, si el Ministerio de Educación gasta los presupuestos adecuadamente, si estos llegan a cumplirse en el 100%, la ministra Salas salió justamente porque no estaba cumpliendo con el desempeño de ese presupuesto. El actual ministro Saavedra tiene un enorme reto. Eso es solamente para hablar de uno de los pequeños, digamos, formas de ver o perspectivas de ver el problema. Pero hay otro que tiene que ver también, lamentablemente, con la ideologización que tiene la educación a cargo del SUTEP. Y mientras eso sea así, es imposible hablar de una modernización y dar el salto que tenemos que dar en la educación. Solamente para hacerte un comentario. El estatuto del SUTEP, y quiero leerte un párrafo muy pequeño, pero es bueno que tus televidentes, que son siempre amoscados y avispados, sepan de qué estamos hablando. Porque a veces, Cecilia, se confunde la sindicalización, a la cual tenemos el derecho y es buena en un país democrático y con respeto a los trabajadores, con la ideologización de esos sindicatos. Y ahí entramos en un asunto que es realmente muy delicado y muy peligroso. El SUTEP pone en su estatuto, quiero leer este párrafo, que dice: la ideológica del capitalismo neoliberal busca enajenar al trabajador y su clase convirtiendo en mediocres, erradicando su perfil clasista con el propósito de perennizar su explotación y expoliación. La clase trabajadora debe responder al reto de enfrentar al neoliberalismo, salir airoso, retomando la iniciativa en la lucha de clases. Y dice nada más mediocre que la lucha de clases. Quiero decir últimas 2 líneas, ¿no? La declaración de principios del SUTEP dice: en razón de todo ello, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Perú, SUTEP, reconoce, se orienta por y basa su práctica en el principio universal de la lucha de clases. Eso es una perdición para el país. Eso es un lastre que tenemos en el país. Tenemos que cambiar
estos esquemas retrógrados. Hay 1.000.000 de formas, hay cientos de caminos, pero lo que tenemos que ver la educación, tenemos que ver la educación de otra manera, de una manera en la cual realmente podamos sacar a los jóvenes, a los niños, de este marasmo ideológico en que han metido los profesores a la educación en el país y esos líderes que están pseudo colocados ahí de manera perenne y abusiva. Los profesores afiliados a Patria Roja y al SUTEP de Patria Roja. Porque el problema no es la sindicalización, como bien lo dices. El problema es la ideología marxista clasista de quienes hace muchísimos años dominan el SUTEP, pero que lo dominan con el dinero de la derrama magisterial. Ningún gobierno toma el toro por las astas y cuestiona a un único partido político en el país que tiene financiamiento y tiene además no solo un financiamiento, sino una financiera. Es uno de los fondos inmobiliarios más importantes que hay en el Perú. Mueven casi $800 millones en bienes de inmobiliarios. O sea, es realmente impresionante lo que hay ahí de dinero. Pero hay un tema que es importante y que es bueno es analizar. Un dinero que se usa para fomentar ese sindicato. Así es. Y para fomentar a sus dirigentes. Claro, es una casta que vive de esas rentas, que vive de una manera seguramente muy cómoda, pero que tiene un sistema educativo sojuzgado y abajo, achatado, destruido, aplastado. Y eso es lo que no podemos permitir para los niños del Perú. Ahora, la pregunta que también vale la pena hacerse es si eso puede cambiar, ¿no es cierto? Y en ese ranking que hemos visto, que ha publicado el Comercio el día de hoy, tan interesante, también vemos que hay países que están arriba, ¿no es cierto? Están los países asiáticos, está Suiza, está Chile en primer lugar en América Latina. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? ¿Por qué es que hablamos de diferencias entre nuestro sistema educativo y el de ellos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿No es cierto? Y ahí vale la pena la reflexión sobre algo que incorporó y trajo al debate universal el economista Milton Friedman en el año 55, cuando aportó como una interesante idea el tema de los vouchers educativos. Es decir, entregar subsidio a cambio de educación. O sea, el Estado entrega subsidio a una persona que no tiene capacidad para poder pagar en un voucher. Y este voucher, que tiene un valor dinerario, es utilizado por la familia, por el padre de familia, escogiendo a su libre albedrío qué educación es la que quiere para su hijo, sea pública o sea privada. Y eso permite que precisamente la oferta pública, la oferta estatal, se mejore en infraestructura, en calidad educativa de los profesores, en todo lo que pueda hacer la educación como la entendemos en los niveles más correctos y eficientes. Pero sin voluntad política, desde el poder, desde el Estado, desde el gobierno, es imposible transformar. Mira tú, ayer subimos los resultados, se conoció los resultados de la prueba PISA, ¿no es cierto? Ayer también el SUTEP CONARE convoca a los maestros clasistas peruanos a una Asamblea Nacional de Delegados, desde la cual se ratificará el carácter de clase del gobierno humanista y cuestionan sus rutas de aprendizaje y anuncian una huelga indefinida para el año 2014. Claro, no quieren exámenes, lo mismo no quieren ningún ayer. Tipo de meritocracia. Ahí lo que impera es el caos y es esta agrupación equivocada y ideologizada. Ese es el tremendo error. Y entonces lo que vemos, Cecilia, lamentablemente, es que también esto se extrapola en otros niveles de educación. Y entonces salimos de la parte escolar y entramos a la parte universitaria y encontramos nuevamente esta especie de síndrome de la estatización o del velascato, que es lo que lamentablemente, nuevamente, personas equivocadas o con ideas o tendencias, vaya a saber Dios con qué fines realmente, nos tratan de imponer leyes universitarias como la que se pretende hacer en el Congreso, de una manera que es contraproducente, agregando instancias o creando esta superintendencia, como le han llamado, una especie de puédelo todo, que termina adscribiendo las universidades públicas y privadas al Ministerio de Educación, o sea, al poder político. Y entonces lo que encontramos es una regresión, lo que encontramos es un retroceso, lo que encontramos es ir en contra de un modelo de desarrollo que ha traído tanto beneficio al Perú y a los peruanos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado en ver, porque podríamos perfectamente mirar lo que pasa hoy con la educación pública en las universidades, por ejemplo, y aplicar las recetas de inversiones público-privadas, de APPS, y ver cómo se puede combinar la inversión privada, la iniciativa privada y el requerimiento de una educación de calidad.
Entonces, lo que tenemos que buscar en general es menos regulación y más eficiencia, pero no más regulación y no más aparatos estatales al servicio de ideologías. Claro, pero lo que se está proponiendo es más y más vigilancia, más que regulación. Así es. Sobre vigilancia. Así es. Y sobre todo en contra de la educación privada, que es, por cierto, con sus defectos, la que mejor funciona. Mira, yo creo que en todas partes, Cecilia, hay que hacer mejoras, como corresponde a un país que está avanzando. Pero lo que no podemos hacer es traernos abajo las instituciones o los modelos porque tienen algún tipo de mejora que tiene que incorporarse, ¿no? Hay que mirar las cosas con mucha tranquilidad y también con visión de futuro. Mira, qué importante es que podamos tener líderes de verdad que sean capaces de impulsar estas reformas, porque es indispensable que existan leyes que estén bien dadas, y lo que estamos viendo hoy día son debates estériles, son debates que a veces son tan efímeros que duran algunas horas y que los ciudadanos no tenemos acceso a verlos. Entonces, al final de cuentas, el Congreso de la República debate leyes que los ciudadanos no vemos, pero que sí vamos a padecer. Entonces, ese es el problema de este tipo de apresuramientos y de esta falta de debate público en temas tan delicados como este de la educación. Y vemos los resultados. Lo que hoy hemos visto es lamentablemente una realidad, nos apena, nos duele, pero tiene que servir de acicate. Lo que ha pasado en CADE el fin de semana, con diferentes iniciativas de jóvenes empresarios capaces de sacar adelante al país, utilizando su iniciativa para ayudar, para mejorar la educación de los profesores o maestros y otro tipo de ideas, son las que tenemos que traer aquí al presente de la mesa de debate. Ese es el tema importante. Y eso, que es lo que realmente buscamos los peruanos, no puede estar en manos del SUTEP, ni de gente que quiera convertir una ley universitaria en cualquier cosa, una especie de vaya a ser Dios, tipo sancochado. No es así. Hay que ver las cosas con mucha responsabilidad porque eso es lo que nos toca a los peruanos en este momento. Al contrario del apresuramiento que tú describes en relación a quienes quieren imponernos reglas y sobre vigilancia y sobre regulación a la educación, sobre todo a la educación privada, contrario a eso, hay un debate que vemos cómo hace todo por distender, por postergar la investigación del caso López Meneses. Tú eres, Alfonso, un experto en Internet, eres un gran activista en las redes sociales y además un gran conocedor de las redes sociales. ¿Cómo se ha movido el tema, el López Gate, en medio de los que participan en las redes sociales? Yo creo que el asunto se ha convertido en algo muy importante para la opinión pública. Creo que no es sino la expresión de una preocupación que yo creo que es sana de los ciudadanos por saber cuál es la verdad frente a un hecho tan extraño y tan inexplicable como el que tú revelaste. Aprovecho para felicitarte por tu valentía. Creo que eres un ejemplo para muchos peruanos, no solamente para el peruano, sino para los peruanos, que es necesario que tengamos presente que hay que ser valientes para denunciar este tipo de cosas. Y en esa dirección, lo que tú ves en la calle o lo que sientes en la conversación de sobremesa o en cualquier lugar, lo ves en las redes sociales. Las redes sociales no son un espacio diferente, nuevo, distinto, no son un espacio en el cual están los trolls dando vueltas, sino es un ciudadano de a pie, está la persona que con su celular está mirando, leyendo y opinando sobre qué está pasando en el país. Y ahí lo que ha ocurrido es algo bien interesante. Si tú pones en el buscador Google, y invito a que tus televidentes pongan en su pantalla la palabra López Meneses,